Bueno, vamos a hablar acerca de los mecanismos fisiopatológicos de la neumonía. Es muy importante los nuevos avances que hemos tenido debido a que los procesos neumónicos son de las entidades clínicas que se encuentran dentro de los primeros lugares en nuestros perfiles epidemiológicos de las entidades que nosotros manejamos en nuestras diferentes sedes. Para ello, pues es importante tener en cuenta unas bases moleculares sólidas para poder entender la fisiopatología y poder entender el tratamiento y los nuevos retos que tenemos con el tratamiento de las neumonías, especialmente todos aquellos que vienen después, que se presentan después del advenimiento de la era COVID. Para poder definir la neumonía adquirida en la comunidad, pues se explica como una infección aguda del parénquima pulmonar. Pues es un paciente que clínicamente tiene que tener un cuadro de clínico de fiebre, tos, disnea, dificultad, tos, dolor pleurítico y disnea, y pues una lesión radiológica típica, unos infiltrados con tendencia a la consolidación, pero que se hayan descartado otros diagnósticos diferenciales. Mm, Hay que tener en cuenta que no todo cuadro respiratorio agudo se debe considerar como una neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos que tener en cuenta que pacientes inmunocomprometidos, neumonías por aspiración, pacientes internados en residencias o asilos, neumonías nosocomiales, en las cuales o llamadas ahorita infecciones asociadas al cuidado de la salud, tienen otro tipo de criterios que hay que manejar y tener cuidado. Y aquellos pacientes con alteraciones crónicas, riesgos de infecciones tales como la fibrosis cística o la tuberculosis, pues se toca diferenciarlos claramente. Dentro de la epidemiología, entonces, son una incidencia de 5 al 11%, se presenta especialmente en varones en edad extrema de la vida y en épocas de invierno. En países desarrollados, pues tienen estaciones y en el medio en Colombia, pues épocas que tienen periodos de lluvia. Cualquier persona puede desarrollar un proceso neumónico, pero es necesario tener en cuenta que hay unos factores de riesgo tales como el alcoholismo, pacientes desnutridos, pacientes urémicos, pacientes con alteraciones de nitrogenados, especialmente aquellos renales crónicos, y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es necesario tener en cuenta que la mortalidad puede estar entre el 1 al 5% en ambulatorios, 5.7 a 14% hospitalizados, 34% en la unidad de cuidados intensivos, y la mortalidad a largo plazo se eleva a 8% a 90 días, 21% al año y 36% a los 5 años. ¿Cuál es la etiología o cuál es el agente que se presenta con mayor incidencia en este tipo de casos? Pacientes, por ejemplo, con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen riesgo que microorganismos como la Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, el neumococo y diferentes entobacterias como el Pseudomonas aeruginosa, infecciones mixtas, estén en aumento y que puedan tener mayor riesgo de complicaciones. En pacientes institucionalizados como neumonía por aspiración, tenemos la hemoglobina, no, perdón, como está el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus. Desafortunadamente en Colombia y en muchos países de Latinoamérica no hay unos estudios con una seriedad o con una corte seria que permite generar un prospectivo para saber las diferentes cortes, pero pues en estudios que han hecho solamente en países del primer mundo como Reino Unido se ha podido determinar que son de diversas etiologías. En ancianos tienen mayor riesgo de hemófilos influenza y neumonías por aspiración. Pacientes de pronto que tienen algún tipo de demencia, que tienen alteraciones a nivel de la deglución, tienen mayor riesgo para el desarrollo de tipos de neumonías. Ya como les había comentado, pues tenemos las manifestaciones clínicas generales, cual pues cuando son neumonías típicas generadas por microorganismos comunes o típicos, se pueden presentar diferentes sintomatologías como episodio febril de inicio brusco, tos productiva, dolor torácico pleurítico, consolidación al examen físico, radiología con condensaciones alveolares
y etiología, como ya les había comentado, solamente los neumococos y los gram-negativos. En la generación de neumonías atípicas puede ser una fiebre insidiosa, los síntomas respiratorios no son tan contundentes, pueden haber polimialgias, cefalea. A veces la radiografía no es tan contundente a comparación de un cuadro de neumonía típica. Y la etiología, pues tenemos nosotros lo que es el Mycoplasma pneumoniae, los virus y otro tipo de atípicos relacionados. El diagnóstico pues tiene que ser una historia clínica completa, una historia clínica con exploración física, que se tengan los exámenes de laboratorio, tenemos que tener un hemograma, una bioquímica, confirmar diagnóstico por medio de radiografía, y se puede tener cultivos preferiblemente. En esto pues hago un paréntesis en que cada vez nosotros tenemos que tener los criterios de juicio para hacer tratamientos antibióticos juiciosos y todavía más criterio para hacer cambios, hacer rotaciones, debido a que el riesgo que tenemos de resistencia es alto. Son alarmas a nivel mundial que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que acabar el empirismo. Si tenemos cultivos, ya que trabajamos en estudios a nivel de datos, aprovechemos estas herramientas para brindar atenciones mucho más seguras. La British Thoracic Society no recomienda realizar de forma rutinaria pruebas complementarias en pacientes adultos sanos sin factores de riesgo ante neumonía adquirida en la comunidad, a excepción de cuando haya alguna duda diagnóstica o pacientes con una evolución desfavorable que no presente todos los síntomas comunes para una neumonía. Hay que establecer diagnósticos diferenciales tales como tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca, el carcinoma de origen broncogénico, linfomas, fibromas, neumonitis tóxica, el BUP o bronquiolitis obliterante, enfermedades granulomatosas, neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis sistémicas o aspergilosis broncopulmonar alérgica. Para el manejo de las neumonías, pues tenemos diferentes tipos de escalas que ustedes las conocen y las manejan perfectamente, como tenemos el PSI, que es Neumonía Severity Index, el COP65, el indicador del ATS-ITSA para ingresos a UCI, el SMART-COP para ingreso a UCI y el SCAP para predecir mortalidad. La más común utilizada, y es una más antigua, está avalada desde hace aproximadamente unos 18 años, es el COP65, en el cual es un acrónimo de confusión, uremia, frecuencia respiratoria, tensión arterial y edad, en el cual nos da 3 puntajes. De 0 a 1, pues una mortalidad baja con manejos ambulatorios. Ya nos interesan para nosotros los puntajes 2 y 3. En el puntaje 2, una mortalidad intermedia más aproximadamente entre 9.2 a 9.5%, en el cual pues este paciente hay que tenerlo con internación corta, ambulatorio supervisado desde el hospital y 3 puntos o más, pues ya una mortalidad alta, eh, aproximadamente del 22%. Ya, pues de acuerdo a la evolución clínica, los parámetros de oxigenación, se tiene que evaluar si el paciente puede ser tratado en UCI o no se trata en la parte de UCI o intermedio, de acuerdo a la evolución. Esta primera parte fue como unos grandes hallazgos, así como de la parte semiológica y un recorderis que entonces todos los colegas sí conocen, sino para fortalecer, pero robustecer el conocimiento. Ya entramos como tal en el tema sobre los procesos fisiopatológicos de la neumonía. Dentro de la neumonía hay que tener en cuenta que el proceso infeccioso es un punto de vista molecular, es un proceso de reacción genética masiva, rápida, selectiva, que es desembocada por un activador o agente externo, en el cual su pronóstico se observa de acuerdo a factores enzimáticos o desarrolladores predispuestos en el paciente. Es necesario tener en cuenta que nuestras células a nivel pulmonar sería el neumocito, tiene un equipamiento en todas sus organelas para poder responder y tiene que y se siente preparado cuando son íntegros.
pero cuando la infección sobrepasa, pues ahí es cuando comienzan a haber afectaciones. ¿Qué tipo de organelos participan en la respuesta primaria celular en el proceso infeccioso? Los paquetes de la membrana celular, la membrana nuclear y la mitocondria. La mitocondria es especialmente un organelo crítico para poder desarrollar fases de defensa, necesita generar la suficiente energía. Y como todos sabemos, la mitocondria se constituye como la central eléctrica, la central eh, de abastecimiento eléctrico de toda la célula. Si la mitocondria queda bloqueada, queda intoxicada, se bloquea su genoma para la síntesis de diferentes proteínas, de precursores de membrana, las células hasta ahí llegan. Se puede decir de manera enfática que sin mitocondria la célula no puede vivir. Los organelos de respuesta secundaria celular, pues tenemos nosotros los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y los peroxisomas. Los ribosomas, pues son aquellos que son encargados de generar las proteínas, hacer los procesos de traducción génica, son supremamente fundamentales para la producción de productos para la quimiotaxis y el desarrollo de defensa a nivel de las células. El retículo endoplasmático rugoso pues es fundamental para hacer el perfeccionamiento y la modulación, lo que se llaman los cambios posttraduccionales. Y los piroxisomas tienen una serie de enzimas proteolíticas para degradar productos, viriones, fragmentos de membrana, fragmentos de DNA, proteínas estructurales para poder contrarrestar el proceso infeccioso. La membrana celular tiene una serie de estructuras que ustedes recordarán que son supremamente importantes para la defensa cuando hay un proceso infeccioso. La permeación lípica requiere, perdón, la permeación lipídica es un proceso supremamente importante en el cual permite el intercambio de sustancias de origen de grasa para poder mantener la estabilidad de la misma membrana. Los ligandos tienen que estar totalmente íntegros para que puedan generar una respuesta primaria. Los receptores efectores, como las proteínas G, como la vía de la tiroxinquinasas y demás, son tipo de efectores para que pueda funcionar la célula y estar preparada y lista frente a cualquier agresión. Los canales transmembranales juegan un papel fundamental debido a que estos pueden permitir que haya intercambio y pueden haber señales de origen endo y paracrino para el proceso infeccioso. Cuando hay un proceso infeccioso, y no solamente me refiero al pulmón, que es el tema central, sino a cualquier órgano, la célula no se queda sola, la célula tiene la inteligencia y tiene la vitalidad suficiente para poder hacer una síntesis de proteínas y poder lanzarlas al exterior. Se necesitan esos canales tan membranales que estén permeables para poder lanzarlas y poder generar la otra parte del organismo. No quiere decir cuando se presenta un proceso, una neumonía simple, más complicado, un proceso séptico, entonces el pulmón se quede solito, ¿no? Todo el sistema hematopoyético en general tiene que participar en este proceso de defensa. Los canales iónicos son supremamente importantes, las bombas también son muy importantes para la generación de los potenciales de membrana, para que pueda generarse la energía suficiente para interactuar. Tenemos que tener en cuenta que cuando ingresa un microorganismo a la célula, para poderla capturar se necesita eh, fragmentos de membrana para generar micelas, generar cistreliones. Es importante la función de los canales iónicos porque transmiten estas señales que son lo suficientemente útiles y fundamentales para poder generar esos microbolsillos de membrana para que puedan después ser atacados y tratar de contrarrestar el proceso infeccioso. La mitocondria tiene dos membranas, la outer membrane y la inner membrane, o si no, membranas internas, externas, el genoma mitocondrial y los canales partícipes de la fosforilación oxidativa. Tal como les había comentado anteriormente, pues tiene la función de la generación de energía. Y sin la mitocondria, pues no hay como eh, hacer activación de muchos procesos enzimáticos que necesitan de la adenosina trifosfato para los pasos metabólicos, por ejemplo, la glucólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis. Entonces,
tenemos que tenerla en cuenta. Las vías de señalización celular. Cuando hay un proceso infeccioso a nivel pulmonar, llega un tipo de proceso, una bacteria, la que ustedes quieren, ya sea una activación de un receptor. Hay muchos descritos, pero digamos los que generan la neumonía más crítica, la neumonía más grave, es aquel que son los Tie-Lock Receptors o TLRS. Estos a su vez van a generar una activación de proteínas adaptadoras, como son las proteínas MALTRAP, TRIF, IRAC, IPS, TRAF, que sirven para eh, reinterpretar esa señal que llegó de la membrana. Una vez reinterpretado o armadas esas proteínas, se van a generar activadores que se llaman las quinasas. Esas quinasas que tenemos diferentes, tenemos las MAPS, las NIMO, las RIP, las RIP, son, son segundos mensajeros que sirven para hacer la preparación de generación de unos factores de transcripción, en los que tenemos el NF-kappa beta, el IRF y el A1, el cual estos son los que finalmente dan la orden para la síntesis de citoquinas, enzimas inflamatorias, quimioquinas y factores de transcripción tipo 1 para generar y elaborar la respuesta. Se han descrito muchos tipos de toll-like receptors. Hasta el momento hay unos 11 en el cual pues difere para diferentes identificaciones de diferentes bacterias. Por ejemplo, estructuras bacterianas, por ejemplo el TEL1 y el 2, peptidoglicano, las lipoproteínas. El TD3 para ARN de doble cadena. El 4 para lipopolisacáridos de bacterias, para algunos hongos y algunos protozoarios. Por ejemplo, el TLR9 para DNA dará con motivos, unos motivos muy específicos que tienen ciertas bacterias. La 11 va para bacterias uropatogénicas y protozoos. A nivel evolutivo se ha observado que se han venido generando diferentes tipos de receptores específicos para cada tipo de bacteria. Entonces, hace que puedan ser o generar una respuesta un poco más específica. Las funciones principales de los toll-like receptors es detectar la presencia y lograr diferenciar el acorde al inmunógeno estimulador de tipo de patógeno. Generar de manera rápida una respuesta frente al patógeno y estimular el desarrollo de una respuesta adaptativa duradera y mucho más eficaz. Los receptores toll-like son proteínas extramembranares tipo 1 con un dominio extracelular rico en leucina y un dominio intracelular homólogo al receptor de interleucina. En el genoma humano se han clonado hasta el momento 21 modelos, pero 11 efectivos hasta el momento y que interactúan con diferentes partículas o componentes bacterianos conocidos como PAM, que comparten muchos patógenos. Hasta el momento se considera que hay señales común mediadas por TLR9, TLR5 y TLR6 y algunas señales específicas para activación de un ácido que se llama el ácido lipoteicoico para la generación de respuesta. Hola, papá. Actualmente se han identificado unas especies de proceso de cofactores inflamatorios que ayudan en los procesos sépticos que se pueden producir en gérmenes atípicos o en algunas patologías por hongos, pero el cual tenemos el angiotensinógeno, el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, el pepsinógeno,
proteínas del sistema de coagulación, proteínas del sistema del complemento, procaspasas, proelastasa, prolipasa y las peptidocarboxipolipeptidasas, no significa más sino que no, proteínas que ayudan a activar niveles de inflamación para poder activar el sistema humoral en defensa de la célula. Antes se consideraban que estaban en diferentes tipos de células, de que había cada uno en diferentes tipos de células, pero lo que se sabe es que todos pueden estar presentes en neumocitos, pero en diferentes proporciones. Por ejemplo, el angiotensinógeno, el tocinógeno, pueden estar presentes en neumocitos, pero también en otras células del sistema humoral. La proteína NEMO, o también llamada proteína NF-kappa beta, es un complemento proteico que controla la transcripción del ADN. Se cuenta en la mayoría de tipos de células animales y está implicado en la respuesta celular frente a estímulos de estrés como la citoquina, la radiación ultravioleta, las lipoproteínas de baja densidad oxidadas, antígenos bacterianos y virales. En resumen, quiere decir que la proteína NEMO o el NF-kappa beta es aquella llave que permite saber en el DNA dónde están los genes para hacer diferentes sustancias quimiotácticas. Pero, ¿qué sucede? Pueden haber ciertos defectos en esta proteína NEMO que pueden producir mayor susceptibilidad a la apoptosis o la muerte celular programada. Para hacerse la activación de la proteína NEMO, esta proteína no se puede dejar sola, sino que tiene que tener como un factor que la regule, el cual se encuentran unos genes antiapoptóticos que se llama el TRAF1 y el TRAF2. Y por lo tanto controla la actividad enzimática de las caspasas que son fundamentales para procesos apoptóticos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un proceso infeccioso, el proceso infeccioso va a activar la serie de proteínas y procesos quimiotácticos que ya explicamos, por medio de varios efectores y principalmente esta proteína NEMO. El problema es que si esta proteína NEMO no se regula, puede generar activación de otros factores que pueden llevar a la muerte celular programada. Entonces, pues no serviría de nada porque se mataría las células, sino que necesita un factor de regulación, que son las proteínas TRAF1 y TRAF2. Cuando ya nos encontramos y nos enfrentamos a un proceso séptico muy severo, desafortunadamente esta regulación de TRAF1 y TRAF2 termina muriendo. Termina aumentando disminuyendo su población, generando que no haya regulación y la célula termine muriendo. Esto es lo que pasó con las neumonías, especialmente por SARS-CoV-2. En esta diapositiva tenemos un esquema de un complejo proteico que se llama el inflamosoma. Cuando nos encontramos frente a una neumonía complicada, o sea, las neumonías ya sepsis de origen pulmonar y neumonía trepo que tenemos que enfrentar en nuestros servicios, ya nos enfrentamos a la activación de este tipo de complejos. Ese inflamosoma, ¿qué es? Es un armazón que se ensambla con diferentes tipos de proteínas que tienen funciones de regulación de replicación del DNA, entre los que se encuentran proteínas como CARP, NAP, NAG y LRRS que se encuentran dentro del cuadro y activan un proceso de para definir si la célula es viable o no es viable. Si la célula, en este caso el neumocito, ha sido severamente atacado y las funciones básicas no son suficientes para poder generar
una respuesta adecuada, hay una activación a nivel de las caspasas que llevan a la secreción de interleuquinas ya de respuesta muy agresiva como de la 14 al 18, determinando la muerte celular o la supervivencia celular si es capaz de poder hacer la reparación. Es decir, si una, si una célula, como por ejemplo en este caso el neumocito, y otras células a nivel de membrana, a nivel pulmonar, su membrana se encuentra afectada seriamente. Los canales iónicos no funcionan. Los sistemas de transporte intracelular se ven seriamente afectados. O los mecanismos de replicación, transcripción y traducción del DNA no funcionan, se activa este inflamosoma para finalmente hacer la disposición final a nivel celular, que es la muerte celular programada. Las alteraciones hidroelectrolíticas y la sepsis de origen pulmonar. Con el advenimiento el COVID, nos ha enseñado desde el punto de vista de la biología molecular de que se ha evidenciado aumentos de depósito excesivo de potasio intracelular, generando mayor inestabilidad del potencial de membrana, cual estos alteraciones hidroelectrolíticas facilitan y contribuyen al desablaje de inflamosomas. Algunos patógenos de origen viral, como el SARS-CoV-2, genera trastornos en la bomba sodio-potasio que lleva a generar alteración de catecinas efectoras. Es decir, se detecta un defecto a nivel de la membrana del cual sus bombas sodio-potasio y sus proteínas membranales no están funcionando. Entonces comienzan a generarse una especie de catepsinas que son proteínas que ayudan a hacer modificaciones a nivel de la membrana para poderse adaptar, pero ya cuando no hay el potencial suficiente para poderlas desarrollar, finalmente empeora el cuadro y hace que se generen segundos mensajes intracelulares, intracitoplasmáticas que activan los procesos de muerte celular programada. Por otra parte, hay que tener en cuenta que como están activados todo ese montón de sustancias quimiotáxicas, las interleuquinas, las citoquinas, esta tormenta, que es un término que entró muy en boga ahorita con el advenimiento del SARS-CoV-2, empeora el cuadro, porque todos esos factores activados no solamente van a estar en lucha del microorganismo que está afectando, sino también afecta a la misma estructura celular. Cuando es un proceso masivo, un proceso descontrolado, es muy difícil que haya una diferenciación de ataque entre el microorganismo y la célula en sí. La generación de un montón de enzimas proteolíticas por parte de peroxisomas y de lisosomas lo que finalmente genera es que genere daños estructurales muy graves a nivel celular. Se termina de dañar la membrana celular, las proteínas del citoesqueleto terminan afectándose y comienzan a haber porosidades a nivel del núcleo celular. Cuando se presentan dichas porosidades a nivel de la membrana celular, ya podemos decir que nos encontramos frente a la muerte inminente de la célula. ¿Qué pasa con el metabolismo de los azúcares en este proceso neumónico? Como recordamos, pues para que haya el proceso de
generación de energía necesitamos la glucólisis, en el cual esta glucólisis tiene una serie de pasos que debe llevar a piruvato. Este piruvato idealmente tiene que pasar a la membrana, tiene que pasar por los canales de la mitocondria, acetil-CoA, e iniciar el famoso ciclo de Krebs para la generación de los ATPs, el fosfato, ya después por medio de la utilización de los canales de fosforilación oxidativa. En los procesos neumónicos graves y de procesos sépticos se ha observado que esos canales que favorecen el paso del gel citoplasmático del piruvato del gel citoplasmático al interior de la mitocondria se bloquean. Entonces, ¿qué pasa con este piruvato? Este piruvato queda bloqueado y comienza a convertirse en energía anaerobia, generando el lactato por medio de la deshidrogenasa. Por eso es que vemos a nivel clínico las hiperlactatemias y podemos decir que el metabolismo anaerobio es un efector contundente que contribuye al empeoramiento del proceso infeccioso. Genera mayor inestabilidad. El lactato se puede decir que es una de las sustancias más tóxicas que pueden haber que pueden existir a nivel biológico porque tiene la capacidad de generar especies reactivas de oxígeno, favoreciendo la peroxidación lipídica y por lo tanto rompiendo membrana y núcleo celular. Como les había comentado, entonces la hiperlactatemia genera aumento de apoptosis porque esta generación de metabolismo anaerobio pues aumenta la muerte celular programada. Las alteraciones en el sistema buffer. El sistema buffer es un sistema que nos permite generar un equilibrio ácido-base para las funciones biológicas. Hay diferentes tipos de sistema buffer. Un buffer abierto, en este sistema la suma del ácido conjugado y su base puede variar. El ácido o la base pueden abandonar el sistema, ser generados o consumidos por él. El buffer cerrado es un sistema cerrado, la cual la suma de una concentración de ácido débil más su concentración de base conjugada permanece constante. Si el pH aumenta, el ácido libera hidrogeniones y se convierte en base y viceversa. Tenemos el buffer intracelular óseo, que se hace por medio de sales alcalinas del calcio, y la regulación fisiológica del buffer. Entonces, hay una alteración a nivel de intercambio de hidrogeniones y que se presenta por el metabolismo de aminoácidos que contienen sulfuro, como la metionina, la cistina y la cisteína, y también por aminoácidos caténicos como la lisina y la arginina. Aunque los carbohidratos y las grasas son nuevamente metabolizados a productos finales neutrales como en la hipoxia y en los déficits de insulina, estos pueden servir como carga ácida en circunstancias anormales. Quiere decir que es necesario hacer esta supervisión ácido-base a nivel clínico para evitar esta alteración de los sistemas buffer. Las acidemias, las alcalosis son supremamente tóxicas, realmente las acidemias. Por ejemplo, en pacientes que tras encima de que tienen un proceso neumónico son diabéticos y tienen una descomposición diabética, esto empeora. Primero por dos vías. Primero, porque lo que pasa es que hay un aumento de hidrogeniones en la escala de Sorensen que genera desbalance de ecuación de Henderson-Hasselbalch. El pH comienza a ser un pH bajo. Y lo segundo, pues esa migración de azúcar masivo sobre oferta el proceso de la glucólisis, favoreciendo la generación de lactato en vez de generar energía por vía aerobia del ciclo de Krebs y la vía de la fosforilación oxidativa.
pues empeorando el proceso séptico como tal. En este esquema un poco complejo, pues hay que tener en cuenta que el endotelio pues, juega un papel importante también para la activación de defensa a nivel de los procesos. Cuando hay activación del endotelio, comienza a haber activación de una sustancia que se llama la proteína C activada o proteína C reactiva. ¿Cuál es la proteína C reactiva? Lo que hace es generar aumento de la proteína S. Esa proteína S genera alteraciones en los tiempos de coagulación, en las proteínas de coagulación, y esta protrombina genera consumo de proteínas anticoagulantes, activación plaquetaria con riesgo de trombosis. También genera alteración con aumento de proteasa, genera receptores activados por proteasa. Esa proteína C reactiva también genera aumento de los receptores de la proteína C, genera citoquinas proinflamatorias, activación de factores de necrosis tumoral alfa, genera activadores inhibidores fibrinolíticos, genera destrucción de la matriz extracelular, genera aumento de las células inflamatorias y esto es un ciclo que se va presentando, se va replicando, hasta que finalmente estas células inflamatorias no dan la respuesta adecuada, quedan con dos caminos. O generan un camino de senescencia, un envejecimiento, por decirlo de alguna manera, prematuro, comienzan a presentar un cansancio de origen metabólico, no responden, o finalmente terminan suicidándose y generando la muerte celular programada o apoptosis. Acá hay que tener en cuenta, ya lo había nombrado anteriormente, sobre las capaces del complejo inflamatorio. Aquí lo que quiero que tengan en cuenta, ahí ya lo he dicho casi todo, es el último párrafo que dice en blanco las capaces de espectrina, laminina, gelosina y actina. Esos cuatro tipos de proteínas, ¿a qué pertenecen? A las matrices celulares de la membrana de recambio. Con estos últimos descubrimientos que se han realizado a nivel de estudios in vitro, se ha determinado que estas proteínas, al haberse afectado, generan un deterioro serio de la matriz, impidiendo la nutrición adecuada. Es decir, tenemos una célula produciendo como desesperada una serie de sustancias para defenderse. Tiene un sistema metabólico tratando de producir energía. Ese sistema de energía puede ser altamente efectivo o muy inefectivo, aerobio o anaerobio. Están dañándose sus estructuras internas. Tiene alto riesgo que haya daño de su DNA y por lo tanto las células se terminen muriendo. Y tras encima, su matriz, su estructura de relación para la intercomunicación con otras células y para su nutrición termina afectándose. Entonces, este ya es un factor multimodal y muy complejo, el cual por eso no puede responder la célula por sí sola y ya toca comenzarle a ayudar. Ya es cuando entra el proceso terapéutico como tal. Entonces, el paciente infectado, pues tenemos que matar la bacteria. Paciente con descompensación hidroelectrolítica que bloquea y paraliza la membrana, hay que mejorar alteración hidroelectrolítica, especialmente alteraciones del sodio potasio. Pacientes con trastornos del sistema buffer, hay que entrar a corregir aquellas causas acidóticas y problemas metabólicos adjuntos. Paciente que esté inflamado, pues tenemos que manejar cierto tipo de sustancias como los corticoides. Aunque es prematuro decirlo, ya hay algunos estudios que nos han comprobado que el uso de algunos corticoides como la dexametasona
que se aprobó para el uso en los pacientes con SARS-CoV-2. Eh, Al parecer, este tipo de corticoides genera un retardamiento en el armazón del inflamosoma, generando la supervivencia a nivel celular. ¿Y por qué es importante generar esta supervivencia a nivel celular? Porque el riesgo grandísimo es que si hay una muerte celular programada, comienzan a haber liberación de más quimiotaxis de esos residuos de células muertas, generando un proceso aún más masivo. Y ese proceso más masivo genera una fase de liberación energética que se llama una fase EP o una fase de sobrecarga, generando daño severo y por lo tanto perpetuando más el proceso séptico a nivel pulmonar. La liberación de factores proinflamatorios generan crecimiento de liberadores en el choque séptico. Esta exposición prolongada pues, genera daños tisulares potencialmente dañinos, porque no solamente altera la matriz extracelular, sino también la lámina basal. Esta es la liberación secuencial de mediadores inflamatorios a lo que se ha denominado como la tormenta de citoquinas, término muy en boga, como lo decía que se puso ahorita en el advenimiento del COVID, y produce disfunción de las células efector inmune y no inmune como consecuencia de una respuesta amplificada de neutrófilos y macrófagos. Como todos conocemos, estas células de la línea blanca son encargadas de generar procesos para liberación de citoquinas, o sea, son los atacantes, son, digamos por decirlo, los artilleros del sistema hematológico. Pero el inconveniente grave en procesos neumónicos graves y sépticos es que se pierde la regulación completa de la síntesis de citoquinas y de diferentes factores quimiotácticos. Entonces, al haberse activado, comienzan y disparan y disparan y disparan. Y como les comento, no son blancos perfectos solamente contra la membrana y la pared de la bacteria, contra la barrera de peptidoglicano, lipopolisacáridos de membrana bacteriana, sino barre con todo. Hacen el efecto granada. Se lanza y afecta a todo, tanto inocente como culpable. Entonces ese es el problema. Por eso es que en algunos estudios han tratado de utilizar dos inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa, unos con éxito, otros sin éxito, que no han dado la respuesta como para que haya un protocolo estandarizado, porque de todas maneras el hacer bloqueo de factores de necrosis tumoral no es específico. Implicaría bloqueo a nivel molecular a otros niveles. Y lo que pasa es que todas estas proteínas todas estas proteínas y todas estas vías celulares tienen lo que se llama el mecanismo de feedback. El mecanismo de feedback es el mecanismo de retroalimentación. O sea, activan unas y regulan otras. Quiere decir que si yo le corto la función, no va a regular otras, entonces hay otros factores que se van a disparar. Después de cierto tiempo, se ha observado que los neutrófilos presentan alteraciones, comienzan a tener un cansancio a nivel celular, disminuye los procesos de adhesión, de quimiotaxis, de fagocitosis, genera disminución en la afinidad para poder eh, comerse, fagocitar todo ese tipo de detritos y restos celulares secundarios del ataque del sistema humoral. En sepsis graves se pierde la regulación funcional de los neutrófilos, lo que condiciona pues, la excesiva activación para una prolongada supervivencia. Estos neutrófilos activados generan disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial en respuesta genera liberación de más sustancias citotóxicas
condicionando lesión inflamatoria en los órganos del hospedador. Entonces, no solamente está inflamado el parénquima pulmonar, sino también los capilares y el sistema sanguíneo nos va a contribuir que en un proceso séptico, en un proceso neumónico, empeore. Hay alteraciones del complemento. Entonces, como el complemento, por ejemplo, el complemento 3, el 5, el 4. La activación del complemento, especialmente de algunas fracciones como el 5 al 7, puede llevar al desarrollo de células, perdón, el desarrollo de ataque a nivel suprarrenal, generando liberación de catecolaminas. Puede llevar a una parálisis inmunitaria y a la falla multiorgánica si ya el paciente no se puede tratar. Hay una fracción del complemento que se llama la C5A, que se une con otra que se llama la CLL5L2, las cuales cooperan de manera sinérgica para potenciar la respuesta inflamatoria durante la sepsis. Entonces, la célula está siendo atacada, tiene una alteración de la membrana celular, el endotelio está estresado y tras encima el complemento está también ayudando a perpetuar el proceso. Como se están destruyendo un montón de moléculas de membrana, fragmentos de proteínas, fragmentos de organelos, fragmentos de DNA, quedan unas subpartículas de oxígeno que en un mecanismo de sepsis no hay un barrido adecuado. Las especies reactivas de oxígeno junto con el lactato se constituyen como especies supremamente tóxicas para la ecología celular. Generan la peroxidación lipídica, generan poros celulares, dañan las membranas, generan desafinación, por decirlo, disculpen la palabra si está mal dicha, o generan que los ligandos sean menos afines a sus receptores y generan fragilidad celular y perpetúan el daño. Esto es lo que genera como estrés oxidativo. Entonces, estrés oxidativo genera daño estructural de las proteínas, daño de la hemoglobina, alteraciones de la ribosa, pérdida de la afinación entre bases, metilación y comienza a generar mutaciones de la replicación. Quiere decir que su DNA comienza a replicarse con muchos errores. La DNA polimerasa 2 y 3 son aquellas enzimas de alta especialización para hacer las correcciones de aquellos defectos de la replicación, comienzan a no hacer su tarea correctamente. Y por último, pues, ¿qué sucede? Esta apoptosis genera daños a nivel de los linfocitos, de las células epiteliales y las células endoteliales. Entonces, de los linfocitos generando la depresión a nivel inmunológico. En las células epiteliales como el pulmón, entonces altera la enfermedad respiratoria aguda, el intestino pérdida de la función de barrera, a nivel del riñón pérdida del aparato filtrador y, por ejemplo, a nivel intestinal la translocación bacteriana y toxinas. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestro manejo de pacientes en unidad de cuidado intensivo que terminan con perforación intestinal por translocación bacteriana y aumento de toxinas. ¿Por qué? El paciente está estresado, está apoptótico y esa apoptosis genera esos restos celulares de la apoptosis generan daños en la barrera de función, favoreciendo ese proceso. El proceso de translocación bacteriana es un indicativo de que hay un muy mal progreso y una evolución mala de ese paciente. Eso es una indicación que nos da desde la biología molecular hasta la clínica todo lo que se ha investigado hasta el momento. Y por parte de las células endoteliales, pues genera, como les he explicado en un cuadro, unas 4 diapositivas atrás, genera factores protrombóticos, generando remasamiento vascular y generando la trombosis.
Entonces, como vemos, entonces estos factores generan activación de diferentes de elementos proteínicos de la cascada de coagulación, generando coágulos de trombina junto con fibrinógeno, generando el coágulo de fibrinógeno y al tratar de generar esa fibrinolisis es insuficiente. Entonces, son aquellos pacientes que terminan con TDPs o terminan con TEP asociado y lo podemos ver especialmente en pacientes con SARS-CoV-2. Y por último tenemos la endoteliopatía. Entonces en endoteliopatía, como les había comentado, entonces, ¿qué sucede? Eh, Células lanzando factores quimiotáxicos como los interleuquinas 1, 2, 6, factores de necrosis tumoral alfa, factores de crecimiento epidérmico. Hay una activación de mm, los leucocitos CD4-C8 generando una endoteliopatía y una hipercoagulabilidad porque comienza a generarse eh, activación plaquetaria, comienza a generarse aumento de población de leucocitos y monocitos, mayor disponibilidad de fibrinógeno, pero no hay cómo generarlo, pero no hay cómo disolverlo. Generación de protrombina, aumento del dímero D y de depósitos de fibrina generando las microtrombosis y las macrotrombosis. Microtrombosis que se pudieron ver, por ejemplo, en pacientes que terminaron con TEP, en pacientes con SARS-CoV-2 y neumonías complicadas, y las macrotrombosis, pacientes que y con evolución comenzaron a observar signos clínicos y que finalmente terminaron que parte con su neumonía con un protocolo de anticoagulación eh, terapéutico. Pues espero que esta charla sea de su utilidad, pues es una charla un poco compleja, pero pues considero que es una charla que les permitirá a ustedes conocer exactamente eh, todos los procesos para poder entender un poco la parte, desde la parte biológica molecular a la parte más macro. Los invitamos a todos los colegas que asistían a nuestro programa en la aula de Aprende con la Integral para los cursos de guías de práctica clínica y para protocolos para que nos colaboren. También en nuestro canal Spotify. Quedan todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias.